Y para ayudarnos a encontrar la mejor forma, la mejor manera de hablar con los hijos sobre el divorcio, quiero darle la más cordial bienvenida al psicólogo familiar, autor y conferencista Juan Pablo Arredondo. Bienvenido, Juan Pablo, nuevamente aquí a Sin Rodeos. Gracias. Y saludo a mis queridas compañeras que ya están aquí listísimas. Fer Tapia, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? A todo dar. Hoy voy a sonsacar a la Zuli para que nos acompañe un puro barrio, ya verán. Así que a ver qué sale. ¿Se la van a pasar? Muda. Yo creo que le voy a tener que comprar guarache de llanta para que aguante la caminada. Sí, pues hay que caminarle mucho allá, ¿no? Lo que Fer no sabe, Adri, es que no estoy lista todavía para puro barrio. Se va. Estoy ya súper rugiste. lista. Pues con Porque ese si te no, ves pregúntale a Bren. preciosa. Gracias, Bienvenida, muchas Zuli. gracias, Jime, Adri. bienvenida. Hola, un Con saludo esos para colores todos. también, Muchas tan bonita. Por acá, Luz, ¿cómo estás? Hola, muy bien, mi Adri, preciosa, muy contenta de estar aquí contigo, con mis chicas bellas, tan lindas. No somos las chicas del coro, somos las chicas del panel. Sin rodeos. Mi Ale, querida, bienvenida. Mi Adri, a todos muy buenas tardes y feliz miércoles. Eso es todo, Brendita Peña. ¿Cómo están? Buenas tardes. La madrugadora, las madrugadoras. Somos tremendas, madrugadoras. tremendas. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Venga. Habemos quienes ya hemos pasado por esto, de decirle a los hijos, pues, que nos estamos divorciando o que ya nos divorciamos. Y también como hijos, a mí me tocó vivirlo con mis papás cuando ellos se divorciaron. Entonces, vamos a enfocar el tema a los hijos. ¿Cómo es? Bueno, depende mucho, sería una pregunta muy ambigua, ¿no? Sí, pues, depende mucho edades, la edad. circunstancias, Exactamente, pleito, el momento, las causas. A ver, ¿por dónde podemos empezar? Tú tienes un libro precisamente, Juan Pablo, Sí. que habla de esto. Y hablemos de sexo, separación y divorcio, cómo no afectar También. a los hijos. También tengo. Ese también. Esto sí se puede hablar de generalidades. Tenemos que empezar hablando de que nunca es tan importante lo que tú le dices a un niño a cómo se lo dices o cómo se lo dices a un hijo. Entonces partimos del hecho de que las formas de manejar la separación y el divorcio es mucho más importante incluso que el hecho en sí mismo. Entonces hay que cuidar las maneras en las que se dicen y romper un poco con los estereotipos que nos han marcado de hablar seriamente, protocolariamente, sentarnos papá y mamá y hablarlo. No, esto está, por lo menos en mi caso, completamente contraindicado. Descartado. Lo que tenemos que hacer es partir de 4 premisas principales y más importantes si de verdad queremos afectar a los hijos lo menos posible. Punto número 1, anteponer a los hijos por encima de las emociones. Un papá que Es decide difícil. anteponer sus emociones por encima de sus hijos, irremediablemente se los va a llevar entre las patas. Ya fue. De verdad, sin temor a equivocarme. Claro. Las emociones de los papás encima de los hijos los aplastan, los aniquilan. El enojo, el coraje, la impotencia, la tristeza, el dolor, los problemas económicos, los problemas familiares. Si nosotros ponemos primero lo que yo siento o lo que sentimos por encima de nuestros hijos, los vamos a llevar entre las patas. Error. Entonces, primero los hijos, después las emociones. Yo he tenido papás que les pregunto, bueno, ¿tú darías la vida por tu hijo? Sí. ¿Darías un riñón por tu hijo? Sí. Digo, bueno, no te pido ni la vida ni el riñón, solo te pido que te calles la boca y dejes de hablar mal de la pareja. Tómala. ¿Y sabes qué me dicen? No, eso sí Eso no me no. lo pido. Ay, Sopas, Perico. Eso no, el ego. Ajá. Ándale. Podría dar la vida por mi hijo, pero no me pidas que deje de hablar mal de la pareja. O sea, doy la vida por mi hijo, pero le destruyo la vida emocional. Totalmente. ¿No? Le destruyo la autoestima. Qué incongruencia, ¿no? Exacto. Esa es la incongruencia más grande. Y yo lo planteo así, cuando un papá decide anteponer a los hijos por encima de las emociones, fíjense a qué nivel lo llevo. Le estamos quitando cerca del 50% de afectación al hijo. Ya el otro 50% lo quitamos con lo demás, pero solo con esto sería lo más importante. Premisa número 2, que papá y mamá estén bien emocionalmente. Acuérdense que la salud mental se enseña y se aprende. Yo no puedo enseñar algo que no traigo, no puedo enseñar algo que no tengo. Se me van a Entonces, quitar. yo decirle a mi hijo que él esté bien cuando yo estoy mal, no va a ser. claro. ¿Qué pasa cuando de pronto papás llevan a terapia a los hijos y los llevan con especialistas para que los trabajen
cuando ellos están mal, cuando ellos viven enojo, coraje, depresión, tristeza, impotencia. Entonces hay que estar bien emocionalmente y este es uno de los grandes regalos para los hijos. Claro. 3, que papá y mamá se lleven bien. Por lo menos en una relación que contenga 2 elementos principales. No únicos, pero sí principales, que es cordialidad y respeto. ¿Sí? No pedimos más. De ahí para arriba. ¿Después de cuántos meses se alcanza? Yo lo acabo de ver en una pareja y bueno, yo estaba asombradísima, la civilidad, es más, hasta la amistad con la que estaban discutiendo unas cosas de los niños, pero como que no lo veo fácil cuando están en el pleito. Claro. Como cuánto tarda uno en madurar a ese nivel. Es que depende mucho, porque yo les hago una pregunta a todas ustedes, si me hacen favor. ¿En dónde se termina una relación? ¿En dónde se termina? Es muy difícil responderlo, ¿no? Pues cuando ya uno decide y ya trabajó, cuando ya decidiste realmente terminarla, pero si hay- no hay pero es que tiempo. Si hay hijos, nunca se termina termina. la relación. No, con hijos no. Con Son hijos no. ¿Cómo familia. terminas la relación? Hay un Cambia, vínculo ¿no? ahí Nada de más. por vida. Se transforma. Bueno, generalmente me están diciendo A ver. cuándo se termina Brenda, una Brenda, relación. no, Y quiero yo pregunté, ¿en dónde? Y tú preguntaste ¿Sí? en dónde tienes ¿En dónde se termina una relación? Se termina aquí. En Tú la puedes a la llevar 10 mesa. años viviendo con una persona cuya relación aquí ya terminaste. Uy, qué fuerte. Y cuando te separas como si te estuvieras saliendo de un trabajo. ¿Sí? Claro. Pero si otra persona lleva 10 años de haberse separado y aquí no ha terminado su relación, entonces siguen enganchados. ¿Qué pasa con estas parejas? Lo que ocurre es que cuando ambos aquí terminan su relación al mismo tiempo, es una chulada la separación. Pero para Timing. coordinarse. Bueno, es que Los destiempos. Ahí Ya, está ya. el meollo del En el asunto. sexo es difícil. y ahí es donde se Claro, manejan las ¿no? La atemporalidades al simultaneidad. terminar. ¿Por qué? Porque uno tal vez aquí ya terminó y el otro sigue enganchado ahí es aquí. donde- Pero ¿y cómo Entonces, se claro, el que está logra? enganchado aquí es el que no suelta. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Qué? Mira, hay una cuestión muy complicada. Vamos a suponer que tú y yo somos pareja. Para que yo te diga a ti que yo aquí ya terminé mi relación, quiere decir que por lo menos 6 meses u 8 meses antes, yo aquí ya la terminé. Ese es Y el eso problema. quiere decir que 6 Ay, meses Dios. u 8 antes de que yo la terminé aquí, la empecé a terminar. Eso Ay. quiere decir que yo te llevo casi 2 años de ganancia. Y debería de Ventaja. hablártelo, La terminación. ¿no? De ventaja. Debería de decirle, yo ya veo focos rojos, pero Eso. pues no, imagínate, les dices, dejo de jugar, avientas tus cartas y dejas al otro con las cartas arriba, es Y frustrante. con unas ganas de jugar atroces. Es terrible. Pero ahí es cuando queda el resentimiento de Ey, la persona que sí. queda con las cartas arriba. Sí. Y lo digo porque en el caso de mi mamá, yo ya lo he contado, mi mamá se separó y toda la vida tuvo un resentimiento con mi papá por toda la vida. Y yo me No acuerdo ser termina. pequeñita, es que su papá no sé qué, es que su papá no sé qué. Y obviamente ese resentimiento y esa rabia la cargan los hijos. Apenas hace poco hicimos una constelación y creo que literal y honestamente fue la primera vez que vino una consteladora y a Alicia. raíz de esa consteladora, mi mamá dijo, ¿sabes qué? Quiero hacerlo. Fue la única manera y el único momento en el que yo vi que mi mamá realmente soltó esa relación de hace más de 40 años atrás. Y toda su vida cargando ese peso, ese resentimiento, ese dolor. Y la consteladora decía, y tú como hija sientes que tú eres responsable de ese dolor que ella tiene. Y eso es lo que pasa con los papás. Involucramos a los hijos con el dolor que ellos tienen y los perjudicados somos nosotros. Y que volvemos a lo mismo, el hecho de que estemos bien emocionalmente nosotros. Con todo el respeto que tú y tu mamá me merecen, no creo que haya estado muy bien después de tantos años de no soltar. Y eso se enseña, eso se transmite. Si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien. Lo que Si aprenden. yo no estoy bien, haga por mis hijos lo que vaya a hacer, ellos no van a estar bien. ¿Por qué? Porque viven permanentemente contaminados de una relación que se vive permanentemente conflictiva. Brenda, tú Terrible. La verdad es que aquí la pregunta sería cómo tratar a estos papás o cómo se puede tratar a este papá o mamá tóxico, porque puedes dañar severamente la autoestima y la manera de relacionarte de tus hijos. Yo soy de la idea de que en las separaciones no hay víctimas. O sea, tú elegiste con quién estar y tú elegiste también terminar esa relación, pero creo que cuando te separas de la pareja, te divorcias o lo que sea, siempre tiendes a victimizarte, ¿no? Y yo creo que ahí está el gran problema. Yo creo que el mensaje es no le destruyamos la vida a nuestros hijos
Ahora, ¿qué hacer cuando identificas como padre que tiendes a esto, ¿no? Oye, ya te divorciaste hace 20 años y sigues maldiciendo aquella Navidad en la que el Señor llegó de tal forma. Sí. Es increíble, de verdad. Odio sus chistes, ¿no? Sí, Ay, saliste igualito a tu papá. Así, Ajá. así como que igualita a su papá. Y no decía, Bueno, yo crecí con eso. Toda la familia de mi mamá siempre decían, es que es Hugo vuelto a nacer. Ay, Adriana, es igualita a su papá. Igual de loca que su mamá, ¿no? Igual de zafada. O sea, es muy hiriente para los hijos. Pero es que ahí hay justamente la anteposición de las emociones por encima de los hijos. Oye, yo ya le digo, hacia allá iba mi pregunta justamente. Hace un ratito dijiste que lo que más interfiere en este tipo de relaciones es que involucran las emociones. ¿Cómo controlas tus emociones y las antepones? Dices, primero los hijos y luego tus emociones. Está muy complicado, ante todos son humanos. Sí, claro, Híjole, pero pero- para eso es que tienes que hacer un trabajo personal ¿Terapia? en el sentido que sea, con terapia, con constelaciones, con yoga, con autorreflexión. Doctor psiquiatra. Necesitas un trabajo previo para trabajar tus emociones Mira, y así no afectar a tus Simplemente hijos. si estás anteponiendo lo que tú sientes por encima de tus hijos, los vas a afectar. Eso tendría que ser el indicador. ¿Por qué tu hijo tiene que tener en la cara aquí oyéndote todo el tiempo hablando mal de su papá? Oye, Su papá no le hizo nada a él, te lo hizo a ti. Tú lo elegiste. Claro, O sea, es verdad. Oye, pero ¿cómo se los decimos? Mira, porque la pregunta era esa. ¿Cómo se los decimos? Porque luego yo he oído mamás que dicen, tu padre nos dejó. Ay, espérate, pues a ti no. Y estoy viviendo muy de cerca con una niña, muy amiguita de mi hija, una verdadera depresión por el divorcio de los papás. Y hay un alejamiento de la mamá y me duele. Así de eso de que me gustaría correr y abrazarla. ¿Qué hacemos los de afuera? ¿Cómo se puede hacer un ambiente amoroso? Porque les está pegando. Una ¿Será red de lo apoyo. Será lo de moda, será lo común, pero hay niños que les está doliendo un chorro, man. Es Creo que, terrible. bueno, esto lo respondo en parte con la cuarta premisa. Y es evitar a toda costa usar a los hijos como espada para atacar, como escudo para defenderte o como moneda de cambio Pero para aquí negociar. se siente abandonada Como por uno de rehén. los No, padres. ¿por qué? Porque siempre está, yo no lo hago por mí, yo lo hago por mis hijos. ¿no? Tus hijos tienen el derecho de saber quién es su padre. No. Ay, Tu qué buena coraje frase, la típica. dice que tiene que decirle a tu hijo lo que tu esposo te hizo. Es tu enojo, no es el derecho de tu hijo de saber. Ay, qué fuerte. ¿no? Y entonces desde ahí rabia. estamos manejándonos con ellos. ¿Cuáles son las formas claras y directas? Siempre lo digo a través de 3 palabritas claves. Hay que hablar con ellos. Punto número 1, de manera natural. Lo más naturalmente posible. Como ¿Qué si estuvieras decirles? hablando... ¿eh? ¿Qué decirles? Hay 3 versiones A ver. distintas. Mientras le avientas un traste en la cara al otro, nos vamos a separar. Está cañón. No, ¿qué decirle al hijo cuando te pregunta? Exacto. Hay ¿Por 3 qué se van a versiones divorciar? principales, evidentemente no únicas, pero sí creo que de estas 3 se derivan todas las demás. Uno es hablar del tema de los pleitos, es decir, en esta idea de que es mejor un mal matrimonio, es preferible una buena separación que un mal matrimonio. Ay, sí. Nos peleamos mucho, hay discusiones, hay gritos, hay sombrerazos, en donde también se mete ahí las guerras frías. Es Sí. decir, cuando no se hablan, cuando hay indiferencia, cuando no se pelan. Porque a veces los papás dicen, es que nunca nos ha visto pelear. Duermen Siempre en el les otro digo, cuarto. pues sí, pero para verte pelear se tendrían que hablar y ustedes ni se hablan. Claro, es verdad. Hay ¿Cómo te silencios vas de a mucha pelear tensión. Sí, con alguien que Qué no triste, te hablas? sí, ¿no? claro. Entonces, es el tema de los pleitos, sean abiertos y agresivos. Eran 3. ¿Cuáles son? Ese es uno. El otro es el tema del amor que acaba. Acuérdense que nos han vendido la idea de que el amor para ser verdadero es eterno. Para siempre. Y no es cierto. Y el Nos niño, ¿cómo dejamos le de dices que el amor por él no se va a acabar? Es que son Porque- amores distintos. Pues sí, Son imagínate amores qué susto. completamente Sí, distintos. el de pareja nada El más. amor de pareja Ok, y el amor de ese los se hijos acaba, es- pero el otro Pero no. eso no está absolutamente. para disponerle al niño de chiquito de que enamorarse es algo negativo, que es algo malo, que el amor no dura para No, siempre. pero pues No, que pero tiene es que el amor fecha hay de- que cuidarlo. Pero pues quítale El la idea amor hay que romántica. cosecharlo. Sí. Esta idea del amor que es como una planta sirve, pero a mí no me alcanza, me parece muy poquita, porque el amor es como un jardín completo.
Se puede ver muy bonito por afuera, pero si levantas una piedra hay una araña allá abajo. ¿Sí? O hay ríos interminables de hormigas, o hay hierba mala entre los árboles. Se cuida es verdad. a fondo, porque si no, pues se va deteriorando hasta que finalmente se muere. ¿Y la tercera? El amor no de hijos a padres, el amor de Ese pareja, el no. amor romántico. Para los niños, sobre todo muy chiquitos, siempre les queda muy claro el tema del amor de novios. Ese les embona bastante bien. Y el tercero es todo el mundo está en contra de pero yo creo mucho en él, es el de la búsqueda de la felicidad. Es decir, yo no puedo ni debo estar en un lugar en el que ya no estoy bien. Siempre y cuando deje claro que luché para que las cosas se arreglaran. Es decir, no se aventaron las cosas de buenas a primeras, no tiramos la toalla solo por el primer pleito. Fueron una Venimos terapia de trabajando en esto. pareja. Se intentó. Hablamos, discutimos, y ahí se pueden ejemplificar muchas cosas. ¿Te acuerdas cuando fuimos a casa de tu abuela, que tú y yo nos fuimos solos y que papá se quedó ahí porque ya no estábamos entendiéndonos y entonces ya no estamos a gusto? ¿Cuál es el sustento de esta última versión? Lo que yo normalmente le llamo aprendizajes de vida. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar cuando tengas una hija de 16 años y llegue y te diga, mamá, ¿te acuerdas que iba a cortar a Pato? Sí, pues no lo corté porque me rogó muchísimo y ya no lo pude cortar. ¿Qué le dirías? Oye, pues si no quieres estar con él, ¿qué haces? bye, adiós. Claro. No aunque te ruegue, vamos a ponerlo al revés. Es que Pato me está cortando, pero yo lo amo mucho. Ya le dije que con nuestro amor es suficiente y que yo aporto el amor de los dos. No. Si no te quiere, déjalo. Claro. No te quiere. No tienes por qué estar con alguien que no te ama. Entonces, el hecho de sostener que no tienes que estar con alguien que no te ama o no estar con alguien que no amas, me parece que es suficiente para decir, yo aquí no estoy a gusto. A ver, Brenda. ¿Qué pasa, Y Ale, con Ale los también. niños, con los hijos de padres divorciados en situaciones difíciles? Se presentan muchas, no duermen, dejan de comer Sí, o caen es en que- alguna depresión. Algunos regresan Se a esa cortan, parte del Brenda. control del esfínter. Hay niños que se están empezando a cortar. Pero ya. estamos hablando de 4 o 5 añitos. A ver, ¿qué puede pasar cuando una separación no es bien llevada? O sea, ¿cómo le puede llegar a impactar a un niño? Tú que has hablado con pequeñitos de esa edad. Mira, eso tiene que ver con un mal manejo. Claro. No tiene que ver con el tema de la separación. Los Con papás el le mal manejo. atribuyen haberse separado el conflicto. No es por la separación, es por lo mal que lo manejaron. Hablaba yo de 3 palabras claves. El primero es naturalidad, hablar como si habláramos de cualquier cosa. 2, hablar con tranquilidad, es decir, evitando y cuidando nuestras cargas emocionales que aventamos sobre el tema del divorcio. Y 3, hacerlo de manera espontánea, como si estuviéramos hablando de cualquier otra cosa en cualquier momento. Muy natural. ¿Por qué? Porque ¿cómo se les ocurre que un niño sea más fácil que tome algo que le digo natural, tranquila y espontáneamente? Pues natural, tranquila Y espontáneamente. De acuerdo. Si yo le meto ese contenido serio, formal, protocolario, histriónico, de este programa de lágrimas, ¿cómo se llamaba? Mercado de Mercado de lágrimas. lágrimas, que se Mercado acababa de la lágrimas. cápsula y todo el De mundo la gritaba. carabina de Ambrosio. Bueno, es que así es como muchos papás hacen esto. Y luego se los llevan a Acapulco para avisarles que se van a No, separar. bueno, no. Y luego tienes al niño que odia Acapulco porque ahí les avisaron que se iban a separar. En cuanto a este modo de decirles a los niños eso, yo me acuerdo que mi prima cuando se separó le decía a sus hijos, no, pero es que piénsenlo positivamente, ahora se van a ir a 2 lados de vacaciones, ahora van a tener 2 celebraciones de cumpleaños, 2 casas, todo esto. Eso es bueno, como que resaltar como O sale las al revés. ventajas que podrían tener. Mientras se las Totalmente. cumplan. Sí, claro. Sí, las claro. cumplían. Totalmente sí, si vienen acompañadas de verdaderamente un estado anímico que la sostenga. Buena onda, claro. Porque si le dices, va a estar padrísimo, te lo juro, mi amor, que si tú, es que va a ser lindísimo. Pues no. O sea, claro. ¿por qué? El Porque ahí la mensaje debe ser carga claro. emocional No hay congruencia. es la que va a afectar al hijo y no el hecho de lo que Oye, dice pero usted. espérate, El para tema eso es ya lograrlo. lleva 3 meses de terapia, porque si no, Sí. si te gana la lágrima. Imagínate. ¿Sí me explico? Claro, Con no la es fácil. rabia. Dice el dicho, si no puedes evitar el sentimiento, verbalízalo. Entonces sí, me pone muy triste eso. ¿no? Pero vas a Pero ver. voy a estar Genuinamente me pone triste esto.
¿Por qué? Porque fueron muchos años junto a tu papá o muchos años junto a tu mamá. Y sí, me pone triste esto, pero vamos a estar bien y vamos a estar bien. La naturalidad, la congruencia. La naturalidad, la congruencia, hay que hablarlo con mucha espontaneidad y con mucha tranquilidad. Las cargas, acuérdense que los niños tienen un radar enorme, súper especializado, Claro. que capta cualquier tipo de Totalmente, onda, cualquier tipo de vibra. Son Todo chiquitos, lo pero no captan. pendejos. Exacto. Claro. Entonces, Chato. cuando nosotros a través de nuestras cargas emocionales le mandamos a nuestros hijos estos mensajes, ellos no entienden nada, pero se angustian. No entienden nada, pero se afectan. Entonces, Claro. es el cuidado de las cargas emocionales, por eso hablaba yo de estar tranquilo y también hablaba de que papá y mamá estén bien. Y si no, de verdad, atiéndanse. Vayan a una terapia, tratamiento. ¿Cómo se llama tu libro, Juan Pablo? Mi libro se llama Bueno, Separación y divorcio, cómo no afectar a los hijos. ese es el de hoy, Hay que pero luego adquirirlo, hablemos. por supuesto. Muchísimas gracias. Al por haber contrario, estado aquí muchas con gracias a nosotros, ustedes. compartiendo Sin Rodeos. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otro tema, con otro invitado y con otras dudas que tenemos al regresar. Amigos, es tiempo de hacer una breve pausa, pero no se muevan de su lugar porque hablaremos sobre la menopausia de regreso del corte. Acompañarte, todo lo positivo darte, ser tu valor. Gracias por arreglar el carrito de los que no se detienen. Gracias, porque cuando no estás, estás salvando vidas. Gracias por ser el mensajero de los que no salen. Gracias por alimentar a México con tu esfuerzo. Gracias por enseñarnos que los héroes nunca dejan de luchar. Roche France, manteniendo a México en marcha. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17. Empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Está comprobado que Cloralex elimina el nuevo coronavirus. Tú haz el resto desinfectando superficies de uso frecuente. Elimina el nuevo coronavirus y ayuda a proteger a tu familia con Cloralex. Soy más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos cargando y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Por unanimidad, el Tribunal Electoral aprobó el proyecto para avalar la encuesta del INE para renovar la dirigencia de Morena. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la gente que se había quejado, que había dicho que había fraude y todo eso, pelation time. ¿En qué queda la cosa entonces? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a estar al frente de Morena este año y de cara a las elecciones del año que entra? Lo vamos a ver a las 3 en punto de la tarde en Palitos y Bolitas. Mi nombre es Carlos Allende y te espero aquí en Heraldo Televisión. Familia hermosa, seguimos platicando sin rodeos y la pregunta, ¿será verdad que la menopausia nos hace menos mujeres? Adelante, Adri. Así es, mi querida Marianita, pues no cabe la menor duda de que la menopausia es una etapa complicada para nosotras las mujeres, pero antes de hablar del tema vamos a ver este dato y regresamos. Llegar a los 40 años para muchas mujeres significa una etapa de cambios importantes en la vida. Y entre ellos está la llegada de la temida menopausia.
La menopausia es una etapa normal en la vida de la mujer y toda la vida se ha tratado como una etapa normal que va a tener algunos inconvenientes. Uno, sobre todo los sudores, los sofocos. Si ya pasas de esta edad y no has tenido periodo menstrual, tranquila, no estás embarazada. Es posible que estés atravesando la menopausia. Hasta el momento, autoridades estiman que hay poco más de 8 millones de mujeres mexicanas sufriendo bochornos, insomnio, cambios de humor que son parte de los síntomas más comunes. Pero no te preocupes, porque incluso con una buena alimentación es posible prevenir que estos síntomas sean más fuertes. Heraldo Televisión. Y bueno, para decirnos cómo nos afecta psicológicamente la menopausia, quiero darle la más cordial bienvenida a Viridiana Romero, psicóloga. Viridiana, gracias por estar aquí con nosotros. Y a Gaby Prieto también, que se incorpora al panel. Ahora se callan. A ver. No. Yo quiero empezar preguntándote algo importante. Venga. A ver, ¿cuál es el periodo natural, por así decirlo, el regular, en el cual o el regular se presenta la menopausia en las mujeres? Así es, Adriana. Pues muchas gracias a todos. Y bueno, sin duda alguna, la menarca es esta primer menstruación que tenemos, pero la menopausia pues es la última. Entonces, en algunas ocasiones se presentan síntomas a partir de los 40 años de edad. Sin embargo, el periodo como de auge que se presenta la menopausia es entre los 45 años y los 55 años. ¿Cuáles son los síntomas? Así Aquí es. viene el meollo. Pues de la parte como física, bueno, hay como cuestiones obviamente hormonales, disminuyen las hormonas, lo cual trae cambios hay una resequedad vaginal, hay poco deseo sexual porque disminuye, y bueno, también falta de concentración. Entonces, pues bueno, las hormonas cambian. Que bueno, no es Alzheimer. En la parte fisiológica pasa esto. Sí. En la parte emocional o psicológica, pues lo que llega a pasar es que hay mucha irritabilidad, melancolía, hay algunas otras características de tristeza. Similar al embarazo, doctora, porque en el embarazo también la depresión, la tristeza, el enojo, el calor, el bochorno, los bochornos, ¿verdad? Híjole, que se presentan justamente los bochornos, pero bueno, es muy similar porque son características muy similares, tanto emocionales como físicas, pero la diferencia es que aquí, pues la melancolía que viene es porque como es la última menstruación, pues prácticamente se da la melancolía por ya no ser productiva en la parte de la reproducción. Entonces, prácticamente, pues la mujer se empieza a sentir como que está cumpliendo su ciclo de juventud y que está entrando en una etapa de... La última carcajada de la cumbancha. Pero eso es social y es machista y patriarcal. Y como de que ya no produces y ya no te reproduces, ya no vales. Al contrario, viva la Pepa, chicas, porque ya no se embarazan. Cuidado con el santanazo. Sí, pues sí. A ver, Bren. Realmente la menopausia, bueno, serían dos preguntas. Uno, ¿por qué a unas les pega más que a otras? O sea, unas de verdad sienten que se van a morir y pueden divorciarse, atropellar a alguien de cómo andan de hormonas. ¿Por qué a otras no les da tan fuerte? ¿De qué depende? Y dos, está muy dramatizada la idea de la menopausia aquí en México, porque yo no veo otro país en donde se trate como aquí de, ay, ya está menopáusica, ay, seguro ya, o sea, me parece hasta despectivo, ¿no? Porque es una etapa más de la vida. Lo que pasa es de que nosotros ponemos muchas connotaciones a las etapas de la vida. En este caso, en la menopausia, pues bueno, se habla de estos bochornos, de ya estás envejeciendo, cuando no es una etapa de vejez, porque sabemos que la etapa del envejecimiento viene de los 65 años en adelante, entonces prácticamente no es así. Sin embargo, es una etapa en donde no a todos les impacta igual, porque bueno, cada quien manejamos nuestras emociones de diferente manera, tenemos habilidades distintas y es por eso que en unas como que pega más que en otras. Y también la parte fisiológica, dependiendo de las hormonas que producimos y demás, hay quien va a producir menos muy rápidamente y quien no. Entonces de eso dependerá el cómo pasa en su evento de la menopausia. Sin duda alguna sí trae cambios emocionales muy drásticos, pero eso va a depender también del medio en el que
tú te desenvuelves, cómo tienes tu vida, porque también es una etapa donde pueden surgir divorcios, donde puedes tener hijos adolescentes, donde te sientes incomprendida, porque también la parte laboral ya no te sientes igual de productiva, porque hay diferentes cambios. Sí. Yo tengo dos preguntas y como lo decía Brenda, para mí más allá de la cuestión física, la cuestión emocional es la que me preocupa. Claro. Ahora, sí hay personas que tienen condiciones mentales un poco, trastornos adversas. Como sufren de depresión. Bipolaridad. Depresión, border. Es más, epilepsia, una gran escritora muy conocida, ella dijo que a ella le regresaron los ataques fuertes en la menopausia. ¿Qué hacer en ese caso? O sea, ¿tiene que entrar psiquiatra o qué? Esa es una de mis dudas. Y la otra es, yo tengo muy presente que siempre me dijo mi mamá que cuando llegara a esta etapa, mi mamá es muy joven, aún tiene 47 años, y siempre dijo que a esa edad o en ese momento de vida a ella le gustaría reinventarse, ¿no? Hacer todas las cosas que no hizo cuando nos tuvo a mi hermana y a mí, como viajar, como a lo mejor poner un negocio. Y digo, ¿por qué no lo ven de esa manera? Me gusta mucho la forma en la que mi mamá lo aborda. Entonces, yo creo que es un buen momento, ¿no? Al contrario. Efectivamente, esta es la etapa de reinventarte. Ya tuve hijos, ya fui productiva al 1000, ya hice muchas cosas. Hay que resignificar la menopausia, que es lo que tú decías, como ¿por qué le damos parece un que la vida significado se te tan fue pesado? Entonces, prácticamente es la etapa de reinventarte, de gozar tu vida de diferente manera, porque ya no tienes que procrear, ya no tienes que hacer ciertas cosas que solo ama de casa las lleva a cabo y así. Lleva a tallar. Así es, ahora pues... ya no tienes que usar toallas. Como la parte... No, de verdad, tiene muchas... No te puedes poner pero esto es machista. Es un drama. A mí me dijo una sexóloga, a mí me dijo una ginecóloga, perdón, cuando además estaba embarazada, ni siquiera era la menopausia. Cuando pensaron que era la menopausia, me dijo, de aquí para abajo, señora. O sea, ¿cómo ya? Sí. Me hacen mi certificado de defunción o qué. No, podría Hay que ser al hablar revés. eso. Oye, ¿para qué más? Una mujer. Claro. Machista, ¿qué es ser premenopáusica? ¿Cuáles son los síntomas y en qué edad se puede considerar la premenopausia? Ajá. La premenopausia se puede dar ya desde los 40 años, pero los síntomas que se dan es que, bueno, los periodos cada vez son más irregulares de menstruación y, bueno, tanto puede haber como mucho sangrado como poco, pero se van dispersando. Al cabo de un año prolongado que se dispersa es cuando ya podemos decir que ya se presenta el periodo de la menopausia. Pero ¿qué pasa con aquellos dispositivos para planificar, como el Mirena, en el cual no menstruas? O sea, es como si tuvieras una eterna menopausia si estuvieras embarazado, porque no ovulas. ¿Es algo negativo? ¿Estás sintiendo los mismos síntomas como si tuvieras la menopausia? Cuéntame un poquito de eso. Aquí depende más como de la parte de la edad, porque obviamente si alguien presenta un dispositivo de estos es porque, bueno, todavía está como cuidándose para procrear y esta parte. Entonces, aquí es más como esa cuestión de, bueno, cuando ya no hay dispositivo y ya se presentan estas características y van acorde a este periodo de edad que decimos, es entonces cuando hablamos exactamente de menopausia. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿En qué momento tú recomiendas que una persona que ya está entrando en ese proceso de premenopausia vaya a ver a un profesional para que guíe ese proceso? Porque muchas mujeres lo que resulta es que al no entender lo que le está pasando, reaccionan de modos equivocados. ¿Cuál crees que es el siguiente paso luego de saber que estás empezando esta etapa? Yo creo que cuando aumentan las características o los síntomas emocionales, que es lo más impactante, es cuando hay que recurrir a un profesionista como nosotros los psicólogos. Y algo bien importante que también decía, así es, algo bien importante que también decía Fernanda es cuando justamente se requiere de una atención multidisciplinaria, porque entonces vamos con el ginecólogo, vamos con el psicólogo, pero también con el psiquiatra cuando ya rebasamos ciertos niveles en donde nuestra propia conducta ya no la podemos dominar o ya no podemos tener ciertos hábitos adecuados. Entonces ahí ya se requiere también de la atención de un psiquiatra, porque también él es quien va a poder a través de un medicamento regular esas emociones, puesto que nuestras sustancias químicos cerebrales pues no están produciéndose de la misma manera, por lo mismo de la disminución hormonal, y entonces por eso pasa esto. Por eso tu pregunta, nos vamos a un corte. Preparar, tomando hormona de sustitución, nos da mucho miedo eso de tomar hormonas, pero ya hay flavinas y demás naturistas, y entonces te van haciendo que el paso sea mucho más suave. A mí yo la tomo desde hace muchísimos años,
Y hay otra situación, por ejemplo, no solo te ayuda a no tener ninguna sensación mala, sino te ayuda a que no te descalcifiques. Ojo, porque hay cosas que sí son delicadas que van a pasar en nuestro cuerpo. Claro. Y entonces, si te van ayudando, dándote este apoyo y revisándote, no es un fregadazo del cambio de hormonas. Las hormonas son tiranas. Eso hay que saberlo. Yo creo que hay muchos tabús, porque de repente dicen, si mi menstruación inició joven, entonces quiere decir que joven me va a pasar esto de la menopausia. No tiene nada que ver. Ojalá. Prácticamente el organismo es el que va reaccionando acorde como lo necesita, ¿no? Y otra cosa muy importante es el significado, como ya ustedes decían, que se le da a la menopausia, porque para muchos es como sinónimo de ya no sirves porque ya no procreas, y prácticamente no es eso, es renovar. Es como este segundo aire que dicen. Segunda piel. Que tenemos. Oigan, y es un segundo aire para embarazarse, mis amores, mientras no entra definitivamente la menopausia. Ahí viene el santanazo. Mi abuelita parió a mi mamá a los 49. Madre mía. En casa. A los 49. Ahorita les platicas. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más. El tema es la menopausia, señoras y señores. Gracias, Adri. Ya escucharon. Regresamos con el tema de la menopausia. Aquí es Sin Rodeos. No nos tardamos nada. Ser tu reflejo aquí contigo, acompañarte y todo lo positivo. Cuando la vida te pide arreglar esos pequeños desperfectos y atender otras emergencias, pide un préstamo de hasta 70,000 pesos. Para cualquier emergencia, Creditea está para ti. Obtén tu préstamo en creditea.mx. En Grupo Andrade conocemos el camino. Podrías irte con otros, pero ¿por qué no venir con el mejor? Grupo Andrade, descubre la autodiferencia. Grupo Andrade, ahora puedes estrenar sin comprar. Requisitos mínimos, aprobación inmediata. Visita grupoandrade.com. Contigo la colección otoño-invierno de Mundo Terra. Valeria es terca. Con paciencia ha enseñado a Toño, quien tiene autismo. Y su terquedad ha dado resultados. Así hemos logrado que el 85% de los niños y niñas del Centro Autismo Teletón se integren a la escuela. Por eso somos orgullosamente tercos. Teletón, capacidad sin límites. Hola, yo soy Paulina Bascal y vengo a endulzarte la vida con pasteles, chocolates, galletas y muchas sorpresas más en nuestra segunda temporada de GastroLab. Hola, soy Jorge Vallejo. Bienvenidos a la segunda temporada de GastroLab. Cocinemos juntos. Cocina mexicana deliciosa, contemporánea y divertida. Me llamo Gaby Ruiz y te voy a invitar a que cocines conmigo todo lo que no se puede comer. Esta es la segunda temporada de GastroLab por el Heraldo Media Group. Soy el chef Israel Arechiga y los quiero invitar a la segunda temporada de GastroLab. Y recuerden, todo lo que corre, nada y vuela, a la cazuela. Te la vas a pasar increíble. Tendremos a Cabá, al Circo Atay de Hermanos, a Ana Ciurré. Y no te he dicho nada porque solo por hoy. Quédate con nosotros a las 7 de la tarde en Heraldo Televisión. Somos el Canal 10, no lo olvides nunca. ¡Te esperamos! Todo el mundo está Los espero este domingo 11 a las 10 de la noche porque estará con nosotros Emanuel. Primer programa, Sergio Mayer, sin restricción. Amigos, estamos de regreso en Sin Rodeos y seguimos platicando sobre este tema tan interesante de la menopausia. Adri, te escuchamos.
Gracias, Marianita. Estamos hablando de la menopausia, de los estragos en un momento dado que le causan a algunas mujeres. No a todas, porque hay mujeres a las que les van muy bien, ¿no? Que la pasan tranquilamente, que como dice Fernanda, empiezan a tomar ciertos medicamentos con tiempo, ¿no? Con anterioridad, y eso también va a ayudar a que el proceso sea menos complicado. Así es, eso ayuda mucho para que sea menos complicado, pero también es muy importante trabajar con la autoestima de la mujer, porque en esta etapa se modifica mucho por estas cuestiones que decíamos sociales, en donde se piensa que es un periodo diferente, en donde ya tu vida casi acaba como mujer, y al contrario, como decíamos, es más de empoderamiento nuevamente. Entonces es muy importante trabajar con autoestima, autoconcepto y autoimagen de la persona para que eso le pueda dar mayor seguridad y confianza, y entonces se reinvente, que es lo que decíamos hace rato, ¿no? Oye, pero yo entre más grande, más ganas, o sea, de estar con mi pareja, o sea, es como que no me he dado al revés. Ojo, sí puede haber un bajón de hormonas y de ganas, pero hay que generar las ganas. Exactamente. También. Zuli, tú tienes una duda. Sí, no, por último me gustaría que le des a toda la audiencia un top 3 de recomendaciones. Sí, ¿Qué cosas cuando hacer? se venga ¿Cómo acercando? actuar? ¿Cómo reaccionar cuando Y no hacer caso a lo que ves en línea, ¿no? Yo ahorita me metí a Google rápidamente y hay cada pregunta que le hacen al buscador cuando deberían, cuando deberían ir con un especialista. Hay muchos mitos. En lugar de contestar eso, ¿no? Pues número uno, antes de entrar al climaterio, yo creo que es importante estar con expertos profesionistas, ¿no? Hacerte tus chequeos recurrentes. Si sabes que ya estás entrando en esta etapa de los 40, pues también es importante a veces vitaminarse, estar al pendiente. Ejercicio ¿Te ayuda? también. Sí, se ayuda porque de alguna forma las hormonas también se mueven y dan otro tipo de fortaleza para la mujer. Entonces, la alimentación también es importante, pero entonces como punto número uno es esa parte de ver tus citas a tiempo, de saber que a esa edad vas a entrar en esa etapa premenopáusica y entonces es importante asistir. Por otro lado, cuando vemos que este estado anímico y que ya estamos en la menopausia, pues es importante asistir con el psicoterapeuta porque él va a ayudar a dosificar como parte de esas emociones, como de cuál manera manejarlo y manejarlo también de forma integral con la familia, porque también es importante hablar con tu pareja y que él sepa, que te comprenda que ya estás en ese periodo de tiempo. ¿Con los hijos? Así es, con los hijos también, porque así como se da la adolescencia y ellos tienen cambios hormonales, es importante explicarle a los hijos también que estás viviendo esa etapa. Eso sería importante como estos top 3 que comentas. Muchas gracias, muchas gracias. Pues, ¿cómo hablamos con la pareja? ¿O cómo hablar con el varón para que entienda? Porque es que está loca, se volvió loca, ¿no? Y cómo entender... Eso te lo dicen a cualquier edad, ¿eh? No Eso te es apures. ignorancia. Eso es ignorancia. Creo que deberíamos de sensibilizarlos mucho más en ese tema y asumir que no estamos locas y que no la está pasando uno bien, ¿no? Por eso es importante también de repente asistir acompañados a su ginecólogo, con su pareja, porque también es importante que él escuche qué es lo que nos está pasando. Decíamos que disminuye la cuestión sexual, pero como decía Luz Helena, pues bueno, de alguna forma también aumenta en muchos casos, porque el deseo tú lo provocas, tú te motivas, no es que ya la menopausia me va a quitar el deseo, yo lo hago, acciono. Entonces eso es muy importante, pero sería importante que tu pareja te acompañe para que sepa sobre estos cambios hormonales, qué aspectos... Hasta le brillaron los ojos. Claro. El alma, pero es que la verdad, yo sí le digo a mi marido, ya estoy en mi periodo. Entonces, desde ahorita te aviso que ni me cuentes la comida y me consientes, porque ya sabes, y es un dulce. Y muchas veces ya se dan cuenta. Y es mejor. Yo tengo una amiga que tiene un letrerito, se lo mandó a hacer y lo pone siempre afuera de su puerta, de su habitación. Mujer ovulando. Hay que ir a cumplir. Oye, le ha funcionado. Queremos 7, yo creo. Oye, pero a ver, hay que aclarar que es Nos tenemos mucho que más ir, mi querida efectivo, Fer. perdón, un endocrinólogo que uno de pareja. Luego lo hablamos. Ese tema es otro. Que venga el es muy buen tema. endocrinólogo. Muchas gracias, Viri, por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias. Y los dejo al noticiero, los dejo con el noticiero, de hecho, Noticias México, que ya está lista. Ivonne Chávez, adelante. Gracias, chicas. Buenas tardes. Iniciamos Noticias México con los espectáculos, sí, porque